considerada dentro del ámbito de la lucha contra la corrupción. Lo primero que yo podría decir sobre el particular es que me da la impresión que no es necesario tener una ley habilitante si de lo que se trata es de luchar contra la corrupción. Ayer en el discurso del presidente Maduro en la Asamblea señalaba, por ejemplo, que se habían tomado medidas de acciones contra corruptelas encontradas, por ejemplo, en el fondo chino, el tema de Bandes, el tema de ferrominera, lo que indica que sin ley habilitante el gobierno puede actuar en contra de la corrupción. La conclusión a la cual uno llega cuando encuentra esta solicitud del gobierno es que a través de la ley habilitante que está esperando que le sea aprobada, esperan incursionar en otros campos mucho más allá de la corrupción. Yo quiero, por ejemplo, hacer un breve señalamiento. En la época de cuando estaba vivo el que se fue, se presentaron hechos de corrupción muy serios y muy graves. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Cruz Wefer, un general que estaba manejando un programa importante del gobierno. Es el caso de las notas estructuradas donde estuvo envuelto el que para ese entonces era el ministro de Hacienda. Y sin embargo, el gobierno no tomó ninguna acción ni abrió ninguna investigación. Es el caso igualmente de la valija que se detectó en Argentina con $800.000 que la llevaba el señor Antonini, y sin embargo tampoco se hizo ninguna investigación. Es más, la Asamblea, que ayer se rasgaba la vestidura y aplaudía la lucha contra la corrupción, se negó a abrir un proceso de investigación. ¿Y por qué se niegan a abrir un proceso de investigación? Porque sencillamente estaba tocando a las altas esferas del gobierno y no les interesaba políticamente que eso se ventilara públicamente en la Asamblea Nacional. Por otra parte, cuando el señor Maduro era presidente de la Asamblea Nacional, entre otras cosas, la función de la Asamblea Nacional es ejercer la actividad de contraloría de las acciones gubernamentales. Y sin embargo, en el periodo en que estuvo el señor Maduro al frente de la Asamblea Nacional, jamás se abrió ninguna investigación sobre ningún hecho de corrupción. Y siempre la bancada oficialista, la mayoría oficialista, se negó sistemáticamente a abrir cualquier proceso de investigación. Consecuencia, no es precisamente la lucha contra la corrupción, porque el gobierno no tiene voluntad política para hacerlo, en la medida que tiene jefes militares en este momento ejerciendo funciones ejecutivas dentro del gobierno que están involucrados en hechos de corrupción. Muchos de ellos se encuentran en la lista Clinton, la lista que se elaboró por parte de las autoridades norteamericanas, colocando en dicha lista a aquellas personas que creen que están vinculadas con redes internacionales del narcotráfico. Esas son las pruebas más fehacientes que uno puede aportar para darse cuenta de que lo que se trata no es de la lucha contra la corrupción. Aquí de lo que se trata es que se pretende obtener una ley habilitante para aumentar el poder del gobierno, para aumentar la coerción del gobierno, la represión del gobierno contra los distintos sectores opositores del país. Por otra parte, también en la motivación de la ley habilitante o de la solicitud de la ley habilitante se hablaba de luchar contra la situación económica del país. Pero por Dios, acaban de declarar que van a intervenir a Corpoelec, y Corpoelec está en manos del gobierno. Todas las empresas básicas del Estado están dando pérdida. Todas las empresas nacionalizadas por el gobierno están dando pérdida. Entonces, el problema es fundamentalmente de gestión gubernamental. Si por otra parte, las condiciones que establecen para la participación del sector privado en la actividad económica está tan regulada, está tan reglamentada, y está colocando al sector privado en una situación sumamente difícil, uno no se puede dar una idea que
que el cambio paralelo surge porque hay bandidos que están ejerciendo el cambio paralelo. No, el cambio paralelo surge por una decisión gubernamental que creyeron que eso era lo conveniente. La instrumentación de ese control de cambio ha llevado a toda esta situación en donde todo el mundo anda detrás del dólar, porque el dólar es el bien más barato que existe, el dólar oficial es el bien más barato que existe en la economía nacional. Así pues que yo no sé de qué culpa el gobierno a terceras personas o a otras instituciones cuando ellos son los causantes fundamentales de la situación que vive el país. Por otra parte, la extensión de la ley habilitante que están solicitando, primero su aprobación necesita de 99 diputados. Tenemos la gran duda quién ha de ser el diputado número 99 que con su voto permita que se apruebe la ley habilitante para Maduro por un periodo de 12 meses. Pero además, en el debate parlamentario que tiene necesariamente que abrirse para discutir los alcances y contenidos de la ley habilitante, tendrá que establecerse muy claramente cuáles son realmente el ámbito, cuál es realmente el ámbito en donde se va a desarrollar esta ley habilitante. Porque si se ponen ámbitos sumamente generales de todo tipo, entonces definitivamente esa situación va a llevar a que el gobierno incursione en otros campos que no tienen nada que ver con la corrupción, sino que tienen que ver con el control del Estado, el control del Estado a los ciudadanos, el control del Estado a las empresas, el control del Estado de la economía. Incluso en los años anteriores, en el 2008 creo, 2007, se le otorgó una ley habilitante al que se fue, y en esa ley habilitante se hablaba de que la principal motivación era luchar contra la corrupción. Bueno, salvo 2 o 3 leyes que tienen que ver con las licitaciones públicas, etc., allí no hubo ninguna acción real y decidida contra la corrupción. Porque este gobierno compra lealtades a través de permitir que muchos de sus funcionarios, que muchos de sus ejecutivos incursionen en el campo de la ilegalidad. De tal manera que a través del chantaje de yo conozco lo que tú has hecho y yo sé lo que tú has hecho, yo me garantizo tu lealtad. De hecho, ayer el presidente anunciaba que él tenía unas pruebas importantes que no había llevado por razones que no vienen al caso al Parlamento. Por otra parte, si ustedes analizan el discurso de Maduro, es un discurso lleno de citas que aparentemente quien le elaboró el discurso, porque eso no lo elaboró él, porque en la lectura del mismo uno se da cuenta que no fue producto de su intelecto, el texto del discurso, uno llega a la conclusión que lo que se hicieron fue hacer muchas citas de autores, de personas, etc., un poco así como tomadas de Wikipedia. En definitiva, un discurso largo, tedioso y que no tuvo ningún contenido salvo que no fueran amenazas a diestra y siniestra. Lo único que yo rescataría del discurso es que también amenazó a la corrupción del gobierno, a lo que él llamó la corrupción roja-rojita. En consecuencia, yo creo que la mejor manera de luchar contra la corrupción comienza por el gobierno. El gobierno tiene que dar pruebas de que tiene la voluntad política de combatir la corrupción, de no permitir la corrupción, pero además de eso, el gobierno tiene que drenar hacia la estructura del Estado hacia abajo la convicción de que el gobierno no roba, que los funcionarios no roban, que los funcionarios no prevarican, sino que los funcionarios son honestos y rectos. Si esa es la tesitura del gobierno, ese, por ejemplo, drena hacia las otras partes que forman parte de la administración pública y probablemente muchas otras personas no incursionarían en la corrupción. Entre otras cosas, la corrupción del gobierno es tal que se fundamenta básicamente en la impunidad. Aquí hay impunidad para robar. Aquí se ha convertido el robo, el dolo, el
desfalco, el sobreprecio, la comisión, etcétera, la coima, se ha convertido en algo normal y que forma parte de la vida cotidiana. Y cuando una sociedad acepta que en la vida cotidiana la corrupción sea parte de ella, estamos llegando a la conclusión que esta es una sociedad enferma, una sociedad con problemas, una sociedad con dificultades. Esto es el resultado del legado de 15 años de desgobierno en este país. Aquí no se han tomado las medidas del caso. Aquí todo se resuelve a través de la acción del Estado. El Estado venezolano es tan poderoso que el Estado venezolano lo puede usted hacer rico o lo puede usted empobrecer. Si usted no tiene absolutamente nada, pero tiene contactos dentro del Estado venezolano, es posible que usted obtenga contratos, etcétera, que lo enriquecen, mientras que otras personas que son, como yo, somos opositores, nunca tendremos ningún contrato del gobierno porque el gobierno no tiene interés en contratarnos a nosotros. Quiere decir entonces que el Estado venezolano, con el poderío que tiene, con la fuerza económica que tiene, perfectamente bien controla quién es rico, quién es pobre, a quién enriquezco más y a quién empobrezco más. En definitiva, el poder del Estado venezolano es omnipotente y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo porque el país no puede seguir funcionando como un Estado en donde todo el mundo concurre a él para ver qué obtiene, qué prebendas obtiene el Estado. A diferencia de otras sociedades en donde el Estado simplemente es un receptor de los impuestos que pagan los ciudadanos. En otras palabras, en otros países el Estado es una consecuencia del pago que hacen los contribuyentes con sus impuestos al funcionamiento del Estado. Aquí es totalmente al revés. Aquí el Estado determina qué hace usted, cuánto gana, dónde invierte, cuánta cantidad invierte, cuánto paga de impuestos, etc. El Estado domina todas las circunstancias de la vida nacional. Y eso, algo así, no es nuevo. Eso viene desde tiempos inmemoriales, desde la colonia inclusive, cuando la metrópoli gobernaba la vida y milagros de todos los ciudadanos de este país. Eso sucedió con la guerra en los gobiernos federales, eso se ha dado en los gobiernos democráticos, y esa presencia omnipotente, aplastante por parte del Estado tiene que terminar. Y la única manera que tiene que terminar esto es que la sociedad venezolana empiece a exigir su participación, empiece a exigir sus derechos, empiece a reclamar lo que realmente le corresponde y no permitir y no seguir permitiendo que el Estado siga abusando de los ciudadanos. Esa es la manera en que se puede enfrentar la vida en este país, es la manera en que se puede conducir la economía de este país. Pero mientras haya controles del Estado, haya controles para el tipo de cambio, haya controles para los precios de los productos, haya controles para el empleo, haya controles de toda naturaleza, el control engendra la corrupción. Porque las personas que no tienen acceso o que tienen restringido el acceso buscan la manera de ampliar ese acceso, buscan la manera de que la restricción sea menos onerosa y en consecuencia fundamentado en que hay funcionarios del Estado que se prestan a este tipo de vagabundería, entonces simplemente se violan las leyes, se violan las reglamentaciones, se violan todos los principios que están establecidos por el Estado. En consecuencia, los controles no son la mejor solución para la marcha de una economía. La economía tiene que ser libre, la economía tiene que fluir con toda libertad y el Estado limitarse a las funciones de seguridad, las funciones de educación, las funciones de sanidad y de receptores de impuestos. Pero hay que dejar que sean los hombres y mujeres de este país quienes con su capacidad de emprendimiento hagan las industrias, crezcan, vendan, comercien. Ayer en el discurso del señor Maduro, hubo acusaciones en contra del sector comercial, los acusó de especuladores, etc. Pero ¿es que acaso la actividad comercial
no es rentable a partir de que la oferta exportable, la oferta productiva venezolana sucumbió por los efectos de los controles. En la medida que sucumbió la oferta para el consumo por parte de las industrias, entonces las actividades comenzaron a orientarse a la importación. Entonces, hoy por hoy, en Venezuela, el gran negocio es importar, porque usted tiene una empresa que importa y revende en el mercado nacional sin tantos problemas ni sin tantas dificultades como sindicatos, etc. Entonces, es la estructura económica, es el modo económico que el gobierno ha determinado como debe funcionar la economía nacional, la que auspicia este tipo de actividades que hoy por hoy entonces el gobierno condena y el gobierno critica y el gobierno lo convierte en una suerte de anatema, el de se cumple ese viejo proverbio que estableció y que se fue, que ser rico es malo, que ser rico es inconveniente. Entonces, la iniciativa privada no puede ser limitada ni puede ser manejada por el Estado. El Estado no puede manejar la economía porque en todas las actividades en donde el Estado está presente uno encuentra ineficiencia, uno encuentra corrupción, encuentra baja calidad de los productos, encuentra precios cada vez más altos. Porque el Estado no puede seguir tratando de convertirse en el gran hacedor de la economía venezolana. Entonces, ese es el error fundamental, a mi juicio, que tiene el gobierno de Maduro y que tuvo el gobierno de Chávez. Este modelo de desarrollo de la economía, de crecimiento de la economía, no va a permitir que jamás se puedan levantar los controles y no va a permitir en consecuencia que se limite a su más mínima expresión las actividades de corrupción que se dan en el país por efecto precisamente de los controles gubernamentales. Así pues las cosas, creo que necesariamente tenemos que pensar que si el gobierno realmente está interesado en combatir la corrupción, el gobierno lo que tiene que hacer es empezar a liberalizar la economía, empezar a abrir el juego, permitir que sea la iniciativa privada la que pueda actuar con toda libertad para beneficio del empleo, para el beneficio de la inversión y para el beneficio de la economía en general. Así pues, ya aquí tenemos, también aquí en este programa tenemos nuestro dictador, Ramón Arias, nuestro director, ya me está haciendo señas de que hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Les agradezco la atención prestada, los invito para el próximo miércoles y les deseo que pasen muy buenos días y que las vicisitudes por las que atraviesa la economía nacional no los angustien tanto. Buenos días.